Tal como se los dije, la cumbre del G20 dejó mucho de qué hablar. Y cómo no, sí, teníamos a los 20 líderes más importantes del mundo prácticamente. Eso era de esperar, pero ¿saben que no se lo esperaba casi nadie? La propuesta de Claudia Sheinbaum. Así es, estamos hablando de la presidente de México. Pero ¿de qué propuesta me estás hablando, Francesca? De una propuesta que involucra el gasto de miles de millones de dólares y que posiblemente debilite a las fuerzas armadas de cada uno de los países. Algo que, a decir verdad, a muchos ha preocupado por el contexto internacional en el que incluso el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, viene hablando de una tercera guerra mundial. Si quieren saber de qué se trata y por qué ha generado tanta controversia, porque no es solamente el dinero, acompáñame, que incluso mexicanos, sí, sí, sus propios ciudadanos están enojados, y no solamente por el despilfarro que significaría, y no solamente por la inseguridad que generaría en parte, sino también porque existen algunos otros problemas que Claudia Sheinbaum no parece notar en su país. Ya lo van a entender. Pero primero veamos cuál fue el recorrido que hizo Claudia Sheinbaum desde México para llegar a Brasil, el lugar que, como saben, fue donde se desarrolló la cumbre del G20, porque su partida no estuvo exenta de polémicas. Y es que si ustedes se pensaban que su propuesta fue lo más llamativo, yo me atrevería a decir que no fue lo único, porque desde que partió muchos observadores se dieron cuenta que cuando la presidenta de México decidió viajar, lo quiso hacer al mismo estilo que el presidente de Argentina, Javier Milei, quien en un inicio decidió viajar en aviones comunes y corrientes donde cualquier persona puede comprar un pasaje para demostrar lo preocupado que estaba por el gasto público. Sin embargo, eh, sucedió algo muy diferente con la presidente mexicana. Como pueden observar, parece que los pasajeros ni siquiera han notado la presencia de su presidente, sí, sí, la presidente mexicana, quien, como comentan, en teoría obtuvo 36 millones de votos. Por lo tanto, la posibilidad de que por lo menos uno de sus votantes esté en dicho avión es bastante alta. Sin embargo, parece que en este caso las probabilidades y las estadísticas se nos fueron al tacho, porque ni un solo pasajero reacciona, ni mucho menos se sorprende ante la llegada de su presidente, algo que despertó mucha curiosidad y desencadenó, de hecho, que algunos lancen teorías. Algunos sospechan que todos fueron contratados, claro, para evitar que alguno que otro le reclame o le haga algún tipo de problema, algo que le vendría muy mal si hablamos de su imagen pública. Sin embargo, por otro lado, algunos vienen comentando que simple y llanamente Claudia no tiene mucho apoyo político real en las calles entre los ciudadanos. Eso se los dejo a ustedes. Creo que es algo debatible y de lo que existe muy poca evidencia, así que no podemos sacar conclusiones objetivas y determinantes como si podemos hacer respecto a la actuación de Claudia, ya que como pueden leer miles de usuarios reportaron que la presidenta mexicana no pudo encender ni un micrófono. Y cuando el presidente de Canadá, un importante aliado para México por el tratado del TEMEC, que ahora incluso Trump quiere renegociar, lo hizo, miren qué pasó. Justin Trudeau, el presidente de Canadá, como les dije, trató de ayudarla y Claudia se negó. President of the Republic of Brazil. Ahí veíamos la mano de Justin
Trudeau. Sin duda alguna, estos días no fueron nada buenos para Claudia Sheinbaum. Pero esto, saben, se puede entender en ese sentido. Pueden ser los nervios, como diría a mi mamá, pero lo siguiente, no. Lo siguiente ha sido muy, muy planificado. ¿De qué les estoy hablando? Sí, de la propuesta que ha lanzado Sheinbaum frente al G20, frente a los líderes más importantes, frente al presidente todavía en funciones de Estados Unidos, Joe Biden, frente al presidente de China, de la India, de Argentina, de Italia, de España. Y bueno, creo que ustedes ya me entienden. Pero ¿en qué consiste esta propuesta? En destinar, como van a leer a continuación, 20.000 millones de dólares que van al gasto militar para un programa de reforestación. Y para darle seguimiento a la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum en la cumbre G20, nos enlazamos hasta Brasil con Gaspar Vela. Gaspar, te escuchamos. ¿Cómo te va? Buenos días. Muy bien, querida Pamela, con el gusto de saludarte. Muy buenos días. Los ojos del mundo este 18 de noviembre sobre este Museo de Arte Moderno en Río de Janeiro, donde se lleva a cabo esta cumbre de líderes del G20, que va a finalizar el día de mañana, este martes 19 de noviembre. Ya lo destacabas, continúa esta cumbre. Hace unos instantes la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, participó en la primera sesión del día de hoy, en esta sesión en la que se habló sobre la lucha en contra de la pobreza y del hambre. La presidenta de México fue la quinta en tomar la palabra en este foro, al cual pues asistieron 18 de los 19 jefes de Estado de los países que conforman precisamente esta cumbre de líderes del G20. Claudia Sheinbaum hizo la propuesta que ya había adelantado semanas atrás o días atrás desde el Palacio Nacional. La mandataria mexicana propuso que se destine el 1% del gasto militar, del gasto en armamento a nivel mundial. Claro, como uno ve números pequeños, a veces no se puede equivocar y pensar que efectivamente se tratan de un presupuesto ínfimo, nada importante. Sin embargo, si es que hacemos cuentas como pueden evidenciar, nos damos cuenta que no se trata de $1, $10, $1.000, que para un país es muy poco. Se trata de 24.000 millones de dólares. Una cifra de la que, les soy sincera, ni siquiera me puedo hacer en cuenta qué significa, cuánto se puede comprar, qué se puede hacer con ello. Y no sé si es que Claudia Sheinbaum también es consciente de esto. Porque, claro, uno puede pensar, pero Francesca, esta cantidad de dinero va a ser en sumatoria de todos los países. Seguramente por país la cantidad a destinar es mucho menor. Y claro, es menor, pero tampoco mucho menor. No es poco para el sistema de salud de México, donde algunas personas heridas, personas con cirugías, personas en tratamiento, o sea, pacientes, tienen que dormir en el piso, como si fueran vagabundos, porque el sistema sanitario de México no es como el de Dinamarca. Y esto lo traigo a colación porque es lo que decía el antecesor de Sheinbaum, Manuel López Obrador, en casi una de sus últimas mañaneras. Y creo que esta es una gran evidencia y una prueba de las más recientes. Algo ocurrido nada más en la sala de urgencias, para que se vean que no se trata de una gripe nada más que le dio el señor y se decidió tirar al suelo. No, estamos hablando del Hospital General de la ciudad de Puebla, donde, como pueden evidenciar en pantalla, los ciudadanos que logran ser tratados son posteriormente recibidos de esta manera. Por eso les decía que ese poquito que Claudia Sheinbaum quiere gastar en algunos otros proyectos de cambio climático, pues sí que pueden parecer poco para ella quizá, pero no creo que para los ciudadanos.
Y eso solo por traerles un tema y un caso a la pantalla. Porque si hablamos de inseguridad, creo que vamos a decir lo mismo. Creo que muchos recuerdan el caso del alcalde del Chilpancingo que murió decapitado a manos de narcos, que por lo visto a Claudia no le ha movido ni el corazón, porque las personas que están investigadas, que posiblemente podrían ser las autoras de este delito, siguen felices por la vida asesinando más personas. Y no los estoy bromeando. Como pueden ver en pantalla, el grupo criminal detrás del asesinato de 11 personas en Chilpancingo, sí, el mismo lugar ya fue identificado. Y resulta y resalta que es el mismo que mató al alcalde. 12 personas entonces en total. ¿O cuántos más faltan? ¿O cuántas más víctimas hubo? Y se los pregunto para evidenciar, creo que los rubros que merecen muchísima atención en México y de los cuales Claudia no está al tanto. Porque claro, es entendible que como presidente quiera hacer una reforma ambiental y demás, pero que se olvide de otros tópicos, a mi parecer, mucho más importantes que unos árboles porque se juegan vidas humanas, también representa cierta desconexión con la realidad de su parte, ¿no creen? Sheinbaum está exigiendo 24.000 millones de dólares a todo el mundo para que ejecuten su propuesta, pero al mismo tiempo no es capaz de dar $1 más por un sistema de salud menos malo, diría yo, o una sensación de seguridad presente en las calles. Porque de estos 24.000 millones de dólares, México va a aportar aproximadamente 118.000 dólares, ya que el presupuesto que se destina al gasto militar es alrededor de 11.800 millones de dólares. Pero claro, ahí la ven a Sheinbaum renegando por los árboles perdidos, por los árboles que taló Manuel López Obrador para construir el Tren Maya, entre otros más, evidentemente, y no renegando por otro tipo de aspectos que requieren atención en México. La propuesta es establecer, para empezar, un fondo que destine el 1% del gasto militar de nuestros países para llevar a cabo el programa de reforestación más grande de la historia. Significa liberar unos 24.000 millones de dólares al año, 12 veces lo que ya destina México. Al año. Apoyar a 6 millones de sembradores de árboles que reforestarían 15 millones de hectáreas, algo así como 4 veces la superficie de Dinamarca, toda la superficie de Guatemala, Belice y El Salvador juntos. Con ello, ayudaríamos a mitigar el calentamiento global, restauraríamos el tejido social, ayudando a las comunidades a salir de la pobreza. La propuesta es, pues, dejar de sembrar guerra. Sembremos paz y sembremos vida. Y con esto último coincido totalmente. Sembremos paz, sembremos vida, pero para asegurar esta, primero creo que hay otros asuntos a solucionar. Y esto lo digo porque ¿quién va a plantar esos árboles si no son personas? ¿Y qué pasa si es que estas personas ya no existen? Y es que esta propuesta no solo ha indignado a muchos mexicanos porque la realidad de México pues solicita también reformas, sino también por el contexto general, geopolítico, donde incluso el presidente electo Donald Trump hace 2 días salía a advertir al mundo de que estamos más cerca de una tercera guerra mundial que nunca antes, donde las Fuerzas Armadas, donde el ejército y demás miembros serían fundamentales para defender la soberanía de un país. Y no solo hablo por México, hablo en realidad de todos los países, sobre todo los más importantes, sobre todo los que estaban reunidos en esta cumbre. Porque llegado a este punto, yo no sé si es que
alguno de ustedes no lea los periódicos, no se conecte a internet para enterarse de lo que está pasando en el mundo, pero por ahí, si alguno no se ha enterado todavía, Rusia advirtió con empezar ataques con bombas nucleares, ya que Joe Biden decidió permitirle a Ucrania utilizar armamento de largo alcance. ¿Y cuál es el problema con eso? Que Putin considera que esa decisión que tomó Estados Unidos demuestra su complicidad y participación directa en este conflicto de Europa del Este, junto a la del resto de miembros de la OTAN. Lo peor es que ya se han lanzado los primeros misiles de largo alcance. Atacan, tengo entendido que ya han llegado a Rusia, a Briansk. Putin dijo que si es que Ucrania hacía esto, utilizaría bombas nucleares. Todavía no hay respuesta de Putin, pero el mundo está expectante. Y si es que se desata una tercera guerra mundial, ¿ustedes consideran lógico que se debiliten a las fuerzas armadas? Porque ese dineral que ahora reclama Sheinbaum no va a caer del cielo. Obviamente esos millones de dólares van a tener que sacarse del PBI nacional de cada uno de los países. Y si tú pones aquí, tienes que quitar de algún lado. ¿Me dejo entender? Es decir, Claudia va a tener que hacer un recorte en cualquier sector. Salud, seguridad, educación, fuerzas armadas o cualquier otro más. Pero sea en donde sea, se va a tener que sentir. Y bueno, puede que México esté en las circunstancias. Y bueno, quién sabe, quizá a México le dan las cuentas para hacer otro tipo de inversiones. Al fin y al cabo, Claudia Sheinbaum es quien lo maneja. Sin embargo, no me atrevería a decir lo mismo de Estados Unidos, que como ustedes saben es un enemigo directo de Rusia si es que estalla una tercera guerra mundial y que requeriría incluso mucha más financiación en sus fuerzas armadas, por lo que no estaría dispuesto a soltar los 8.579 millones de dólares que soltaría si es que le hacen caso a Claudia Sheinbaum, porque claro, dependiendo al PBI del país, ese 1% a la que Claudia le gusta gritar porque es una pequeña cifra, sería mucho más, como pueden notar. Llegado a este punto, solo les puedo decir que la propuesta de Sheinbaum para muchos mexicanos no tiene sentido, considerando la realidad que está atravesando México, y para algunos otros países tampoco como por ejemplo Estados Unidos, razón por la cual no parece ser muy viable que digamos, no parece contar con el visto bueno, por lo menos de la gran mayoría de países que ahora están desconcertados por el escenario geopolítico en el que no se sabe qué va a ocurrir. Entonces, ¿cuál fue el motivo por el que Sheinbaum lanzó esta propuesta? Todavía mucha gente se sigue preguntando eso, por eso algunos han empezado a especular con que en realidad su objetivo es debilitar las fuerzas armadas estadounidenses, porque serían estas las más afectadas, ya que es Estados Unidos el país que más dinero destina al sector defensa. Pero ¿por qué Claudia Sheinbaum quisiera hacer eso? ¿Acaso va a declarar la guerra y va a reclamar los territorios que perdieron hace tiempo? No parece ser así. En realidad esto apunta más a un blindaje a los cárteles. Por lo menos es lo que muchos mexicanos ya han empezado a comentar, porque no les parece casualidad que Donald Trump haya salido a decir hace apenas unos días, antes de que empeore la situación en Europa, no vamos a mostrar piedad con los cárteles. Desplegaremos todos los activos militares necesarios. Los capos de la droga crueles nunca volverán a dormir tranquilos. Como vieron, Trump con los narcos fue muy claro y conciso. Si México no muestra respaldo, bueno, las fuerzas militares de los Estados Unidos harán el trabajo por el bienestar de sus ciudadanos, porque saben que si es que en México los cárteles toman más poder, van a tener más chances de tener más poder luego en Estados Unidos. Por eso es que Trump anunció que cortaría el asunto de raíz. Our country is being poisoned from within by the drugs and by all of the other crime that's taking place. The drug cartels are waging war in America,
and it's now time for America to wage war on the cartels. In this war, Joe Biden has sided against the United States and with the cartels. They are making more money than they've ever made before, times 10. There's never been anything like it. They're major companies. They're bigger than even some of our biggest companies. Biden's open border policies are a deadly betrayal of our nation. When I am president, it will be the policy of the United States to take down the cartels, just as we took down ISIS and the ISIS caliphate, and just as, unlike the situation we're in today, we had a very strong border, the strongest border, in fact, in the history of our country, and drugs were at a low of 45 years. There's been nothing like what we did just 2 years ago. We will show no mercy on the cartels. Every day, drug traffickers are using the waters of our region to ship their lethal poisons to America, killing so many of our people and ruining families. In addition to restoring strong border security, I will deploy all necessary military assets, including the U.S. Navy, to impose the full naval embargo on the cartels. I did that before, and it worked. What we did was incredible. We will guarantee that the waters of the Western Hemisphere are not used to traffic illicit drugs to our country. Furthermore, I will order the Department of Defense to make appropriate use of special forces, cyber warfare, and other overt and covert actions to inflict maximum damage on cartel leadership, infrastructure, and operations. I will designate the major cartels as foreign terrorist organizations. We will sever their access to global financial systems. I will also work to forge an unprecedented partnership with neighboring governments in our region, just like I did in Mexico. And remember, in Mexico alone, an estimated 100,000 civilians have been tragically murdered or gone missing at the hands of these cartels. The Mexican government, run by a very fine man, the president, is really working hard, but it's not working out. These cartels are vicious and they're violent, and they have Mexico for now stymied. Well, we have to help Mexico, and we have to stymie the cartels. Either we will get the full cooperation of other governments to stop this menace, or we will expose every bribe, every kickback, every payoff, and every bit of corruption that is allowing the cartels to preserve their brutal reign, and it is indeed brutal. Finally, as I have said before, I will ask Congress to pass legislation ensuring that drug smugglers and human traffickers receive the death penalty. The drug cartels and their allies in the Biden administration have the blood of countless millions on their hands. Millions and millions of families and people are being destroyed. When I'm back in the White House, the drug kingpins and vicious traffickers will never sleep soundly again. We did it once, and we did it better than anybody else. There's never been a better border than we had just 2 years ago. It was strong, it was powerful, and it was respected all over the world. And now we're laughed at all over the world. And we're not going to let that happen much longer. We have to take over, we have to be tough, we have to be smart, we have to be fair. But if we don't do something immediately, our country is gone. Ahí lo escuchaban a Donald Trump ser muy radical y enfático con las medidas que va a tomar. No solamente va a limpiar las tierras estadounidenses de los cárteles mexicanos, sino que va a ir por sus cabezas y la de todos los políticos que sean cómplices, que los hayan ayudado a hacer su negocio durante estos últimos años. ¿Será esta la razón por la que Claudia Sheinbaum está tan preocupada y tan interesada en debilitar, de cierta forma, el cuerpo militar de Estados Unidos? Esta es una pregunta que todos están haciendo en estos precisos momentos. Porque si bien la versión oficial de esta propuesta dice que es para reforestar muchas zonas donde se han talado árboles,
Lo cierto es que parece que hay otras intenciones. Yo los invito a que saquen sus conclusiones y que juzguen a un político no por sus palabras, sino por sus acciones. Como dice un famoso versículo, por mis actos me conoceréis. Y los actos de Sheinbaum, si bien hasta ahora no demuestran complicidad con los cárteles, sí demuestran una preocupación. O si no, ¿por qué? Además de esta propuesta, Sheinbaum iría, en vez de negociar, de acordar tratados económicos con todos los países presentes importantísimos que estaban, como lo hizo, a decir verdad, Argentina, Brasil, Italia y demás, ¿por qué? Solamente fue a preguntar por el Mayo. Se trata de un narcotraficante, mano derecha del Chapo Guzmán, que recientemente fue atrapado y que se rumora está colaborando con la DEA y el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos. ¿Por qué Claudia Sheinbaum le fue a preguntar eso a Biden y no priorizó, como les vuelvo y repito, muchos acuerdos económicos que se pudieron hacer en medio, porque no todos los días se reúnen los 20 líderes más importantes del mundo? Creo que entienden la relevancia de ese asunto como para estar hablando del Mayo, de un arco. Le planteé este tema que ha sido difícil en la relación, pidiéndole toda la información posible para poder pues también evaluar nosotros. De la Y se detención de portó muy Mayo bien, Zambada. así es. ¿Qué dijo? Solamente yo le dije que sería muy importante que México tuviera toda la información. Fue receptivo. Sí, le planteé este tema que ha sido... Ahí lo dejo, ustedes saquen sus conclusiones. ¿A qué estará jugando Claudia Sheinbaum? En verdad, ¿quiere reforestar el mundo o está preocupada por otros asuntos? Y el dinero que está solicitando, ¿creen que estaría bien utilizado o creen que en sus países existen todavía otras preocupaciones y que esta propuesta no debe ser más que eso, que una propuesta y no una orden a ejecutar? Te leo en los comentarios.